Hay casos que nacen en el rumor de lo antiguo, viejos palacios, hospitales abandonados, edificios que guardan siglos de memoria, pero existen otros que resultan más inquietantes todavía, precisamente porque no poseen historia alguna. Lugares nuevos, recién construidos, rodeados de luz y apariencia cotidiana, donde la lógica dicta que nada extraordinario debería ocurrir. Cuando un fenómeno se manifiesta en un espacio así, la sensación de desprotección es mucho mayor, porque no existe explicación posible basada en el pasado. Es algo que está ocurriendo en el presente, aquí y ahora, sin advertencia y sin motivo aparente. En el año 2000, una familia joven se instaló en un piso recién terminado, una casa sin antecedentes, sin sombras heredadas, sin historias previas. Era un hogar preparado para comenzar una vida tranquila, muebles nuevos, habitaciones luminosas y el nacimiento de una hija. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto familiar se transformó en una experiencia angustiosa, persistente y difícil de racionalizar. Todo empezó con un olor imposible, apestoso, localizado siempre en un punto exacto de la habitación del bebé. Era un olor como a podrido, a pescado, a corrompido, muy desagradable, bastante intenso, y solo estaba en un sitio. Si te movías unos centímetros, no lo olías. Volvías a ese punto y era como si ahí hubiera alguien. Aquello no tenía sentido. El piso era nuevo, recién construido. No había humedad, ni tuberías defectuosas, ni ventanas mal aisladas. Por más que se limpiaba, aireaba o analizaba la zona, el olor seguía apareciendo en ese punto fijo. Era un aviso silencioso, persistente y sin explicación lógica. Sí, percibía ese olor, justamente en la habitación de mi sobrino, que en ese momento era recién nacido, y efectivamente ese olor aparecía. Era como, no sé, ¿cómo de freír? No es fácil describirlo, era putrefacto. Yo pensé que como en ese momento ellos estaban terminando la mudanza, yo dije, una caja que os habéis equivocado, la habéis subido para arriba a la planta de arriba y la tenéis por aquí camuflada, y es de comida que se está pudriendo. No obstante, la famosa caja del mal olor nunca apareció, pero lo curioso es que otra persona venía y también lo olía. Te movías 2 metros a la puerta y ahí no olía. Después vino la aparición de un amigo invisible con el que la niña jugaba como si realmente estuviera allí. Pues sí, mi niña con 1 año, cuando empezaba a andar, empezamos a notar que jugaba con un amigo imaginario, pero la niña se revolcaba con algo y jugaba al escondite con él. Tú la preguntabas dónde está tu amigo y ella decía, mamá, ahí no le ves. Sal, sal, decía ella, sal, que mi madre quiere verte. Su amigo siempre estaba ubicado en un sitio en concreto, debajo de la cama, debajo de una silla, de una mesilla. A veces ella hablaba con él y luego nos decía, es que no quiere salir, no quiere. Y ella luego se iba a jugar con él. Con el tiempo, aquel amigo invisible adquirió un nombre. Se llamaba Jesús. Ella decía, Jesús, ven para acá, vamos a jugar. Ponía una silla para Jesús cuando veía la televisión. El comportamiento era constante y natural. No había miedo, no había ansiedad. La niña actuaba como si realmente compartiera el espacio con un compañero real. Parecía como si, según iba ganando vocabulario la niña, ésta explicaba mejor lo que estaba viviendo con su amigo invisible.
Una noche subimos a casa tras estar mi marido y yo cenando fuera y estaban los abuelos. Me comentaron medio en broma y medio curiosos cómo estaba la niña con su amigo imaginario. Ella estaba jugando en su habitación, ajena a todo, cuando de repente salió corriendo al salón con un pánico que le heló la sangre. Ella gritaba que la cogieran, que alguien la quería asustar. La levantaron en brazos mientras los abuelos la miraban con sorpresa y cierta incomodidad. Entonces mi hija giró la cabeza hacia el rincón del salón donde tenía el tendedero y su expresión cambió por completo. «¡Ay, mira dónde está! Ya no me asustas», dijo, y algo en su tono les estremeció. Miraron allí, pero no había nada. Ella, sin embargo, parecía jugar con alguien invisible. Jugaba con él en la habitación. Lo sentaba junto a ella mientras veía la televisión y lo incluía en cada juego. Era como si la presencia de Jesús llenara la casa, aunque los demás no pudieran verlo. Lo inquietante no era solo que hablase con alguien invisible, sino la certeza con la que lo hacía. No había miedo en sus ojos, sino confianza y familiaridad, como si Jesús siempre hubiera estado allí, esperándola en silencio. Otra noche, mientras los abuelos la observaban, supieron que algo extraño habitaba entre ellos, algo que no podía explicarse, porque ella lo veía con total claridad. Y sin embargo, en vez de aminorar los sucesos con el amigo invisible, con el crecimiento de la niña los fenómenos se intensificaron. Mónica se quedó embarazada y la familia decidió mudarse a un chalet cercano. Un cambio de vida, de entorno, de distribución espacial. Una oportunidad para dejar atrás las incógnitas del piso, esos olores. Sin embargo, para sorpresa de todos, los fenómenos no quedaron atrás. Se trasladaron con la familia. El olor reapareció, una vez más, en la habitación destinada al nuevo bebé. La hermana de Mónica lo percibió sin que nadie le hubiera mencionado nada previamente, y lo describió con la misma nitidez. Eso confirmó un hecho fundamental. No era sugestión. Pues ya te extrañas porque claro, cambias de casa y tú piensas que allí no va a estar de nuevo. Es decir, no vas a tener la misma vivencia que en el piso. La niña también ya era más mayorcita y tenía 3 años. Y bueno, pues piensas que vas a cambiar por completo, pero claro, en cuanto empiezas a percibir otra vez el olor, no quieres entrar mucho en la habitación porque me daba mucho respeto. En realidad era miedo. Me daba miedo, sí, me daba miedo, porque es una cosa desconocida para mí, pero que me está pasando, pero no soy consciente de lo que me está pasando. Para añadir más tensión a la vivienda, el vigilabebés comenzó a jugarles malas pasadas y a provocarles un miedo atroz. Fue así como, estando Mónica en la cocina junto a su hija, el vigilabebés emitió el llanto de un niño. Hasta aquí todo normal si no fuera porque, cuando Mónica subía las escaleras y entraba en la habitación, éste dormía profundamente. Yo me quedé sola con los niños. Bañé a los niños, les di la cena primero al bebé y le subí para arriba a su habitación. Le dejé en su cuna y me bajé para abajo. Alba, mi hija, estaba en la cocina pintando en el suelo. Entonces, claro, yo estaba recogiendo y fregando las cosas y de repente, nada más entrar en la cocina, el vigilabebé se activó e hizo sonar el llanto del bebé. Bueno, yo con toda la normalidad subo para arriba a ver qué le pasa a mi niño. Y claro, mi sorpresa es mayúscula cuando yo me acerco a la cuna y veo que el niño estaba dormido. Entonces ahí yo ya me altero y ahí. Mónica volvió a bajar. El vigilabebés volvió a sonar. El llanto continuaba, pero el niño seguía dormido.
Yo personalmente, como padre que soy, llegué a pensar que quizás sí había sido el llanto de su hijo, pero que, en lo que tardó en subir las escaleras, el niño se había calmado, pues los bebés a veces sueñan pesadillas y lanzan alaridos y gritos que se apagan repentinamente. Esto lo he llegado a pensar yo, pero claro, no pensé lo mismo tras conocer los siguientes hechos que os cuento a continuación. Y es que recién volvió a bajar Mónica a la cocina tras comprobar por segunda vez que su hijo dormía, un juguete electrónico comenzó a funcionar solo y a emitir los sonidos que lo caracteriza. El tío vivo de su hija, en la esquina del cuarto, comenzó a encenderse y a sonar en su típica música de feria. Sobresaltada, escuchaba esa música a través del vigilabebés, en un estado máximo de nerviosismo. Allí, ambas, en la cocina, eran testigos de lo imposible. Entonces ahora la niña me dice, mamá, yo no subo arriba ni a apagar el tío vivo. Es que no quería subir ni yo. Y sí, ahí ya tengo muchísimo miedo. Ahí ya cojo el teléfono. Mi marido tenía 2 teléfonos móviles. Ese día a mi marido le robaron los 2 teléfonos y yo, por más que le llamaba, me salían como que estaba pagados o fuera de cobertura ambos teléfonos. Total, que llamo a mi madre al teléfono, al fijo, y me dice que ese número no existe. Entretanto, la niña siguió jugando tranquila. Para esa época la niña ya no mencionaba a Jesús, como si ya no quisiera jugar con él o simplemente ya no lo viera. Se le había olvidado por completo su antiguo mejor amigo, así sin más. Cada vez, con más temor en el cuerpo, Mónica llamó a su hermana Belén, y ésta pudo escuchar a su hermana con voz de pánico. Yo ni la llegué a preguntar. ¿Qué te pasa? Tranquilízate, no, directamente. Le dije a mi marido, me voy. Me puse la chaqueta encima del pijama y salí con el coche. Tenía que pasar algo grave, porque el eco de su voz era de estar en estado de pánico. Belén, al llegar al chalet de su hermana, se encontró con su sobrina en la puerta, que daba al exterior del patio. La niña estaba sola, sin abrigo. No había llamado al timbre, no había avisado a nadie, simplemente estaba allí. Cuando la miró, lo único que pudo decir fue, con voz temblorosa y ojos asustados: Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Mientras la madre se acercaba, Mónica comenzaba a hablar con una vecina que se acababa de acercar, alertada, y que la observaba desde la valla que separaba los patios. Pero había algo extraño. La mujer repetía una y otra vez, casi como un conjuro: No entres, no entres. La insistencia y el miedo en su voz hacían que su hermana dudara por un instante, sintiendo un escalofrío que subía por su espalda. A pesar de todo, Belén avanzó hacia ella, intentando tranquilizarla, mientras Mónica la miraba con una mezcla de súplica y terror. El patio parecía silencioso, pero el aire estaba cargado de algo indefinible, un presentimiento que no se podía explicar. Con el bebé envuelto entre sus brazos, la advertencia no dejaba de repetirse. No entres. De hecho, la vecina percibe que a mí me está pasando algo y me dice, Mónica, ¿te pasa algo? Y digo que sí me pasa algo, que yo no vuelvo a entrar a la casa nunca más. O sea, la vecina me percibe también el pánico que yo tenía. El momento quedó suspendido en un silencio inquietante, con Belén preguntándose qué había visto su hermana para reaccionar así, y con la sensación de que aquella casa guardaba algo que ella no podía percibir, pero que su hermana había sentido con claridad aterradora. Por último, la familia no dejó entonces de escuchar movimientos, voces y un canto nocturno que no provenía de ningún ser humano vivo. Casi todas las noches en el pasillo largo escuchábamos una pelota de estas de goma botar muchísimo.
Toda la noche la pelota estaba pom, 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 como si alguien tirara la pelota, la recogiera y la volviera a tirar. También, y esto fue antes de que naciera mi hijo, en el anterior piso, yo me despierto sobre las 3:30 de la mañana porque escucho un cántico, o sea, a una mujer mayor cantando en ese pasillo, y entonces me despierta. Yo pensaba, ¿cómo hay una mujer cantando estas horas? ¡Qué cosa más rara! Pero bueno, yo voy a buscar una lógica y dije, será la madre de mi vecino que, aunque es soltero y allí no vive más que él pues se habrá traído a la mujer y que bueno, habrá que aguantarlo por una noche. Yo escuchaba que estaba en mi pasillo, pero para entonces lo veía del todo imposible. Ahora ya no sé qué pensar. La historia, demasiado intensa para pasar desapercibida, terminó llegando al programa Cuarto Milenio, donde se realizó una investigación exhaustiva que incluyó aislamiento, análisis de sonidos, pruebas de campo y la intervención de la sensitiva Paloma Navarrete, cuya interpretación resultó ser decisiva para comprender la naturaleza emocional de este fenómeno. El equipo de Cuarto Milenio realizó 2 visitas en el tiempo, la primera en octubre y la siguiente un mes después. En el plató de televisión, y guardando su anonimato, Mónica y su hermana narraron todo lo vivido. Iker Jiménez contextualizó el fenómeno de los vigilabebés, citando numerosos casos similares. Lo que contaron no tenía tono de espectáculo, sino de testimonio humano puro. El equipo del programa decidió desplazarse al chalet para obtener datos directos. La investigación comenzó de la mano de Clara Tahoces, que realizó un aislamiento en el pasillo, poniendo a Mónica en una silla, considerado el punto más activo de la casa. Mónica permaneció allí, sola, con sensores de movimiento y grabadoras. Para sorpresa del equipo, durante la prueba se escucharon golpes, y el sensor de movimiento que había tras Mónica detectó movimiento detrás de ella, comenzando a sonar. Clara Tahoces pudo también corroborar que grabó el sonido de muebles siendo arrastrados en el interior de la casa, estando esta vacía. Cuando vamos en la segunda visita grabamos una serie de cosas, como el arrastre de muebles en el piso superior cuando no hay nadie, y recordemos que no hay ningún vecino arriba porque esto es un chalet. Clara, viendo que los fenómenos eran reales, convocó a Paloma Navarrete, nuestra querida sensitiva con larga trayectoria en investigación de campo, y se detuvo en el salón. Allí dijo percibir la presencia de una mujer. Está vestida con falda y blusa. Se restriega las manos así sobre la barriga como nerviosa. Dice, no me puedo ir. Está buscando a un niño. Dice que ese niño es suyo. Pero en esta casa ese niño no está. Ante esta revelación, Clara Tahoces ató cabos y se apoyó en el testimonio de Paloma para declarar lo siguiente. Lo que Paloma habla con esta mujer es que está buscando a un niño. Es decir, a entender que es un niño que debió ser suyo, hijo suyo o a su cuidado, de tal manera que no se ha querido ir del lugar. Esto es lo que le dice presuntamente a Paloma. Paloma trató de hacerla comprender que los niños que vivían allí no eran el suyo, y que su búsqueda estaba generando miedo y confusión en una familia que no tenía ningún vínculo con ella. Paloma intenta convencerla de que se vaya. Al principio esta mujer, siempre por boca de Paloma, es reacia a irse, pero llega un momento en que Paloma le dice que no debe querer mucho a ese niño, porque si no intenta buscarlo por otra vida, ya que ahí no está, algo mejor no lo quiere tanto como dice. Entonces parece que se rompe poco a poco esa resistencia y admite aceptar la ayuda de Paloma para que haga algo. Es cuando Paloma realiza sus rituales, que habitualmente no grabamos porque Paloma no nos deja grabar. Por la parte personal del momento.
Y después comprobé que el campo magnético estaba normal, y Paloma comprobó con su péndulo que ya no estaba tampoco alterado. Esta mujer fantasmal, antes de irse, parecía profundamente triste, desorientada y retenida por un lazo emocional imposible de deshacer. O eso parecía. Es curioso apuntar que donde Paloma habla con esta mujer, y lo que le dice es que hay una especie de frontera, ella detecta una especie de frontera y como si esa persona fuera y viniera, como si no estuviera un espacio geográfico determinado, sino que pudiera traspasar el muro. Es como si aquella presencia no se moviera dentro de una casa sino por el terreno, como si no hubiera esa delimitación que hay ahora, que se hacen las casas y bueno, pues tu terreno es tu terreno y aquí hay otro terreno diferente. Todo estaba como unido y es posible como hipótesis, que tal vez esos fenómenos se trasladan también a la casa del vecino, no porque realmente procedan solo de la casa de Mónica, sino que también se manifiestan en la del vecino. Y el vecino pues ha preferido pensar o prefirió pensar en esa época que como tenían niños, pues eran los ruidos de los niños de los vecinos. Finalmente, Paloma realizó un cierre energético y comprobó que la alteración del espacio disminuía. Desde ese momento, la familia experimentó una calma progresiva. Meses después de la investigación de Cuarto Milenio se encontró algo revelador. Allá por 2014, mucho antes de contactar con el programa, un vecino de Mónica había denunciado por vía legal ruidos de carreras de niños, arrastre de muebles y pelotazos, incluso en noches en las que la familia de Mónica no estaba en la casa. La policía llegó a acudir a la vivienda y se la encontró completamente en silencio, con la familia de Mónica aún durmiendo. Esto confirmó que los fenómenos no dependían de la percepción subjetiva de los habitantes, sino que se manifestaban de forma autónoma en el edificio. Por medio de abogados, este vecino realizó una denuncia formal. Lo que dice la denuncia a la que hemos podido acceder es que viene padeciendo desde hace años, de forma paulatina y creciente, graves molestias causadas por los excesivos ruidos provenientes de la vivienda denunciada, los cuales ya son crónicos. Entre otros detalla una serie de cosas que yo creo que es realmente impresionante y como coincide con lo que hemos podido comprobar. Porque el vecino no se queja sin más, se queja de carreras de niños por toda la casa, movimiento de carros o ruedas, movimiento y arrastre de sillas y muebles y una cosa muy inquietante que son los pelotazos, que esto es algo que la madre de Mónica llegó a escuchar, estando en esa habitación, durmiendo al lado del pasillo. Sigue diciendo la denuncia que llegado a un extremo en el que el volumen, en frecuencia y duración de los ruidos, es ya insoportable, absolutamente intolerable y admisible. Dice la carta textualmente que los ruidos se prolongan incluso hasta la más de la 1 de la madrugada. Desde mi punto de vista, el caso no describe un fenómeno agresivo, ni una intención oscura, ni una presencia destructiva. Obviando el terror que debe producir convivir con fenómenos así, la casa no era el escenario de una amenaza, sino el lugar donde parece que un espíritu quedó suspendido sin resolución. El llanto del vigilabebés no era una advertencia. La pelota del pasillo tampoco era una intimidación. El olor localizado no parecía ser de deterioro, y el amigo invisible no parecía ser más que un reclamo de juego. La intervención de Paloma Navarrete, gracias a Dios, pareció apaciguar aquello que allí parecía residir, lo cual constató la familia tras su intervención. Yo actualmente te puedo decir, que es de hoy mismo, que Mónica confirma que todo estaba en tranquilidad tras haber estado Paloma. Y hasta donde sabemos, hoy mismo, está todo tranquilo. Por este motivo la casa volvió a ser hogar y la familia recuperó su espacio. Y es que es realmente impresionante cómo la ayuda del programa hizo en este caso que un lugar tan alterado y conflictivo, con una supuesta mujer fallecida en plena búsqueda de su hijo, se convirtiera por fin en un lugar de paz. Ella no sabía que el niño ya no pertenecía a este lado, no sabía que la tierra había cambiado, que el tiempo había pasado, solo sabía que debía buscarlo,
y buscaba, insistía, lloraba y llamaba. Lo más inquietante de este caso no es la presencia en sí, sino su naturaleza. No se trata de un ente agresivo ni de una manifestación caótica. No era intención de daño, ni simbología oscura, ni señales de hostilidad. Todo apunta a algo mucho más humano y precisamente por eso, más perturbador. Una búsqueda que continúa más allá de la vida. El olor, el amigo invisible, los sonidos, el llanto, los objetos que se activan solos, no fueron ataques sino intentos de llamar la atención. No para asustar, sino para ser reconocida. La presencia no buscaba expulsar a la familia ni poseerla, solo intentaba encontrar algo o alguien que ya no estaba. La niña pudo ver al niño o a la niña llamada Jesús, porque los niños todavía no han construido su barrera mental que separa lo invisible de lo visible. Los adultos sintieron miedo, porque el miedo nace cuando algo rompe las reglas del mundo que creemos estable. Y aún así, la entidad nunca mostró violencia. Mostró insistencia, dolor, necesidad, cosas muy distintas. No todos los fenómenos inexplicables nacen del mal, esa es mi conclusión. Algunos nacen de aquello que no se resolvió en vida. Y cuando se les reconoce, cuando se les acompaña a comprender que su búsqueda ya no tiene sentido, la casa y quienes la habitan pueden volver a respirar. En ese punto, el misterio deja de ser amenaza y se convierte en algo más profundo. La evidencia de que el amor, incluso roto, incluso perdido, a veces se niega a desaparecer del todo. Es el caso de la casa chalet de Mónica en una ciudad anónima.